A la Cátedra Francisco Migetti. Este es un proyecto de acción social que se dedica a organizar conversatorios acerca de temas de arte, política y cultura popular. Hoy, muy felices, arrancamos los ciclos pertinentes al año 2024 y arrancamos con invitados de lujo. Precisamente hay un proyecto que, aprovecho que está Vicente por acá, que se empezó a desarrollar desde el año anterior, para que no solo fuese un conversatorio, sino también llegara a una muestra expositiva. Y en este caso es precisamente el tema de Hilando Tramas 2, que se va a presentar hoy en este conversatorio por la expositora Graciela y por Gary, y que posteriormente pues habrá una exposición sobre el tema a la que están totalmente y cordialmente invitados e invitadas. Voy a introducir un poco acerca de la biografía de Graciela y Gary, y no les robaré mucho tiempo porque lo más importante es que hoy ellos nos vengan a contar sobre su proyecto y también que Graciela pues, nos cuente la experiencia en la producción de su obra textil. Graciela Fournier Gamboa es artista costarricense, es artista especializada en el arte textil. Ella realizó sus estudios en la Universidad de Kansas, precisamente en Bellas Artes, y se destaca porque sus trabajos han sido expuestos alrededor del mundo. Algunos de estos lugares son Norteamérica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina. Y la exposición Hilando Tramas, que es la que vamos a tener el gusto de tener en la universidad, que se encontrará en la Rectoría Universitaria. Posteriormente también nos acompaña Gary Pío, quien es el curador de esta muestra y ha acompañado a Graciela en este proceso. Gary se destaca por impulsar el arte en ciertos grupos sociales y también representativos, como lo es la comunidad LGBTI, la comunidad migrante y también las mujeres. Ha trabajado para promover artistas a nivel nacional e internacional, y actualmente posee una fundación para fortalecer el valor del patrimonio artístico en Costa Rica. Sin más, le doy la bienvenida y les agradezco a ustedes por acompañarnos hoy. Al final del conversatorio vamos a tener un espacio para preguntas, así que pueden ir haciendo las anotaciones y aprovechar al final del conversatorio. Bienvenidos. Gracias. Y les doy Bueno, buenas noches. Uy, yo creo que casi queda lo mismo sin micrófono, ¿verdad? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Primero, para mí es todo un honor estar en la UCR. Realmente es uno de esos espacios formativos que agradezco, una de las mejores etapas de mi vida, y siempre tengo hermosos recuerdos de entrar aquí a Bellas Artes y de entrar a otros espacios de la UCR. Bueno, realmente nosotros venimos a hablarles un poquito de lo que es arte textil, porque después de hacer ciertos estudios nos dimos cuenta que, igual que otras manifestaciones artísticas que tradicionalmente o antiguamente se llamaban artes aplicadas, a pesar de que en el ámbito internacional han tenido gran valía, en lo que es en el contexto centroamericano no ha tenido la misma importancia. Entonces, básicamente, yo me he preocupado muchísimo por el arte textil. Tenemos el privilegio de tener un gran referente de arte textil nacional aquí con nosotros hoy, y voy a iniciar un poquito explicando un poquito. Me encantan las palabras, cómo funcionan las palabras, es parte de mis ejercicios constantes. Y un textil, desde el aspecto más básico, viene textilis de latín, que pasa a textil en francés y después al textil como lo tenemos. Básicamente, según la Real Academia de la Lengua, es una materia capaz de reducirse a hilos o a ser tejida. Eso es un textil, en el sentido más básico. Tenemos aquí un asunto, ¿verdad? Para mí, en lo personal, no me gusta ninguno de los términos de artes aplicadas, y ahora cuando hablamos de bellas artes, artes visuales y otros contextos, ¿verdad? Pero se cree que algunas teorías a nivel internacional nos hablan de que el arte textil son procesos de manufacturación que se utilizan fibras de origen vegetal, animal, sintético, para construir objetos utilitarios o decorativos.
En cambio, hay otras corrientes donde nos hablan que el arte textil es únicamente para describir objetos decorativos con base de textiles que no están destinados para un uso práctico. Entonces justamente ahí nos hablan de qué es práctico, qué no es práctico, ¿verdad? Porque eso es algo muy social, que dependiendo de cada sociedad y cada periodo histórico. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el textil para poder abordar realmente el textil contemporáneo. Vamos a hablar del textil oriental. Tenemos inicios como humanidad desde la Edad del Bronce de las alfombras persas. La alfombra persa más antigua que encontramos es la alfombra de Parsik, que es del siglo V a.C. Muy posiblemente existieran muchísimas más, pero debido a la humedad o otros factores ambientales se han ido destruyendo. Ahí tenemos, es de la colección del Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Y realmente las piezas más antiguas se encontraron en Turkmenistán, que datan del siglo III al V de la era cristiana, y especialmente un mayor desarrollo del periodo safávida, que es como decir el siglo XVIII de nosotros, de las alfombras iraníes, y se clasifican de acuerdo al diseño, fabricación, tejido, lugar o región, como el abdalé, el abdalir, el baluch, el bihar y el pergam, entre otros. Realmente es muy interesante porque justamente el arte a nivel histórico viaja, se transforma, cambia el contexto entre ciudad y ciudad, país y país y época histórica, y a mí me parece eso muy interesante. Pero mientras que las alfombras protegían de los fríos inviernos, ¿verdad?, especialmente de las poblaciones nómadas del desierto, cuando llegan a Europa se ven tan finas, tan elegantes, que no las usan en el piso. Y es algo sumamente curioso. Entonces se van a usar yendo muy bien como colgaduras en las paredes, como lo que entendemos hoy en día como un tapiz, como un arte tapiz, o como un tipo de mantel, como podemos ver aquí en esta pintura de Pantoja de la Cruz de 1604, que es un óleo sobre tela y que nos habla sobre la conferencia de Somerset House, que tenía que ver con la delegación flamenco-española y con la delegación inglesa. Y es muy interesante poder ver esa alfombra tan maravillosa usada de mantel. Justamente vamos a ver cómo se replica eso en infinidades de pinturas desde el siglo XV y todavía hasta el siglo XVIII. Vamos a ver ejemplos donde estos textiles se encuentran como manteles, y va a ser muy importante. Algunos referentes que vamos a tener es el Giotto, como de los más antiguos. Tenemos a Van Dyck, a Mantegna, Van Dyck, Rubens, entre otros. En Italia se creó un apodo especial, y justamente los que se ponían sobre la mesa iban a ser las más finas, y los que se ponían sobre los arcones, que se podían usar de asiento, eran como de menor calidad estética. Tenemos los textiles coptos, que son muy importantes porque justamente los occidentales tenemos una tendencia a ponerle nombres, o yo digo inventarnos un poquito de adueñarnos, inventarnos las cosas de otros lugares. Los entendemos como un textil copto creados por los coptos o los primeros paleocristianos, especialmente radicados en Egipto. Realmente el mejor museo de arte copto del mundo es uno pequeño pero muy bueno en Egipto. Tiene un poquito de todo. Acá tenemos una referencia de tres. Debido al clima, lo que logramos conservar principalmente son los ajuares funerarios, donde vamos a tener gran tipo de túnicas, donde los hombres y las mujeres tienen la misma túnica, con la única diferencia es que la mujer va a usar una faja en la parte debajo del busto y el hombre en la parte de la cintura, pero básicamente es la misma túnica. Y sí, dependiendo de la clase social de la persona, la túnica es muchísimo más rica. Entonces son muy importantes porque vamos a tener colores rojos, azules, amarillos, verdes, púrpuras de pigmentos naturales. Tenemos una gran investigación a cómo darle forma y pigmento al color, pero vamos a tener ciertas representaciones. El caso de la última, que es uno púrpura, donde tiene una representación de San José, que va a ser muy importante para la cultura copta, o
Daniel en la fosa de los leones, que eso es toda una túnica que solo se logró tener esa parte, pero va a ser muy importante para la historia del arte occidental, por llamarlo de alguna manera, cuando en 1889 el arqueólogo francés Albert Gayet publica un catálogo sobre arte copto y el Museo de Bulac hace la primera exhibición de monumentos coptos. Y dicen, ay Dios, esto tiene un gran valor. Y los grandes coleccionistas en Europa, nobles, aristócratas y demás, empiezan a comprar arte copto. Por desgracia es que también hacer algo orgánico, pues son trozos muy pequeños. Cuando vemos piezas muy interesantes de diferentes museos, van a ser piezas de tamaños pequeños o fragmentos de grandes piezas. Pasamos a la India, donde va a ser bastante interesante porque hablamos de Mohenjo-Daro, que es justamente ese asentamiento arqueológico que vamos a ver por acá, en el Valle del Indo, y estamos hablando de alrededor, antes de Cristo, vamos a tener una gran producción de algodón, y principalmente, después se va a tener ahí una combinación con otros, pero vamos a ver que todas estas esculturas, como podemos ver acá, va a haber una gran importancia a lo que son los textiles, y una gran importancia a generar mayor calidad, mayor comercio entre las zonas. Y sabemos que del 1200 hasta el 1760, especialmente con los periodos musulmanes, se empiezan a traer grandes artesanos de lugares muy lejanos, como desde Japón o de otros lugares de Oriente Medio, para poder enriquecer la industria textil de la India. Entonces va a ser muy importante. Esta pieza, que se conoce como un rey orante, está en el Museo Nacional de Karachi. Y pasamos un poquito al textil europeo. Vamos a ver tres tapices, si no me equivoco, muy interesantes. Esto es un textil románico llamado el tapiz de la creación. Si podemos ver, la imagen no es como la más ideal. Aquí tenemos a un dios creador y acá tenemos diferentes símbolos asociados a los meses, a diferentes temas. Está en la Catedral de Gerona y va a ser lo que se considera el tapiz más antiguo europeo, de manufactura 100% europea, que vamos a estar entre el siglo XI y el siglo XII. Tenemos este tapiz, el tapiz de Bouillot, o el tapiz de la reina Matilde, que a mí me encanta porque es como el primer gran cómic de la historia. Son casi 75 metros. Es realmente, perdón, casi 69. Es realmente maravilloso. Si vemos, hay un museo solo para albergarlo, pero vos caminás por el museo y vos ves la historia, y es un tapiz hermosísimo, y cada uno son ciertas escenas con unas ciertas palabras en latín, donde nos van hablando de lo que pasa antes a la batalla de Hastings. Y la batalla de Hastings es ese momento apoteósico donde los normandos le ganan a los bretaños, a los de la zona bretaña. Y es muy interesante, es el textil más grande, con una historia súper complicadísima. En las guerras evacuado, intentado ser robado miles de veces, en varios museos. Es sumamente interesante y se ha conservado de una manera muy buena. Y después, otro de los grandes referentes que vamos a tener va a ser la creación de los tapices flamencos, que se van a reproducir por toda Europa. Y aquí es donde vemos que sí es verdad que los tapices protegían del frío y tenían una gran importancia de ornamento o estética, pero realmente eran también funcionales. Aquí vamos a ver, esta es una foto del 2012, donde vemos la procesión del Corpus de la Catedral de Toledo, que es algo impresionante, pero los tapices flamencos decoran toda la catedral. Es sumamente interesante. Acá vemos una foto que encontré, fue la más antigua que encontré, de 1967, de Fifé, donde se ven colocados de la misma forma en la que se ha colocado según la tradición desde hace 200, 300 años. Y acá vemos algo que me parece a mí súper interesante, es esta parte de acá arriba, donde si vemos acá, vemos algunos escudos nobles de ciertas personas, de ciertos balcones que alquilan o que son dueños de los balcones, y justamente así como vemos esos tapices flamencos que hoy en día vemos en múltiples museos o en grandes colecciones privadas, así hacía la gente.
cada procesión importante, cada entrada del rey, cada momento de gran valía para la ciudad, sacaban el tapiz por la ventana, o lo ponían en el palacio, o lo ponían así en la parte de afuera. Entonces vemos que realmente es una delgada línea entre algo utilitario, algo de decoración, que realmente no logra separarse por completo. El textil americano, realmente en el caso costarricense no quisimos profundizar muchísimo porque los artistas textiles costarricenses tienen una mayor influencia del arte europeo textil que del propio arte precolombino. Como a diferencia cuando hablamos de artistas precolombinos, guatemaltecos o peruanos, donde realmente la parte prehispánica va a ser de gran importancia, en el caso costarricense no va a ser. Pero aún así nos pareció de suma valía hablar un poquito del textil mesoamericano. Mucho del textil mesoamericano ha sido destruido, pero entendemos en los murales mayas, aquí en la zona de Chiapas, los de Bonampak, en la selva de Lacando, donde vemos grandes referencias, especialmente de guerreros, pero cuál era el textil que usaban, cómo vestía la mujer, cómo vestía el hombre, entonces nos da indicios de cómo era. Ahora bien, hay que aclarar, ¿verdad?, que la historia del arte siempre nos habla de los poderosos, de los ganadores, de los reyes, de los nobles, y no nos queda completamente claro de cómo vestía quizás otra persona. Podemos suponerlo de cómo vestían, pero no tenemos a ciencia cierta de eso. Hablando con el curador Diego Ventura Coacuyoc, que es el que gestiona la colección Ventura Coacuyoc, que es de la familia de él, estamos hablando sobre la colección de textiles de la familia, que tiene unos textiles cerca de 150 años, y justamente ha habido una gran evolución. Sí es verdad que la técnica no evoluciona porque es el mismo telar de cintura que se ha estado usando desde época prehispánica, pero los colores, las formas, las dimensiones van cambiando porque las sociedades van cambiando y evolucionando. Después aquí ya entramos propiamente a lo que es el textil contemporáneo y tenemos la primera mitad del siglo XX, donde realmente las vanguardias artísticas influyen notablemente en las artes y se va generando estas diferencias entre el arte textil, la indumentaria, y se vuelven difusas. Y yo creo que en pleno siglo XXI, para mucha gente el arte textil es algo utilitario, es algo de decoración y genera estas vacías como podría ser a principios de 1900 para la mayoría de personas, y eso me parece muy importante. En 1919, la escuela Bauhaus empieza con la artesanía textil, que pasa a convertirse en todo un género artístico. Ellos dicen, no, es que no podemos decir esto es únicamente un pasatiempo o esto es lo mal llamado un arte mujeril. No, esto es todo un género artístico que podemos empezar a crear, que van a ser muy importantes. Acá tenemos la segunda mitad del siglo XX, especialmente de los años 50 o posterior de cuando ya se empieza a arreglar en Europa y en Estados Unidos los catástrofes de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a integrarse el arte textil a esculturas, a instalaciones, empieza a crecer, lo que veíamos el arte textil muy pequeño empieza a evolucionar y empieza a cambiar esculturas a tamaños gigantes y va a ser realmente muy muy importante. Vamos a hacer primero unos pequeños referentes de artistas internacionales, porque mucho se cree que el arte textil es hecho únicamente por mujeres en el ámbito doméstico, cuando realmente la misma historia del arte, cuando logramos profundizar, nos comprueba lo contrario. Esta es la serie Nómadas, es una serie muy muy importante que se empieza a gestar conceptualmente en 1936, pero la podemos empezar a ver manifestada físicamente después de la década de los 40. Estas tres que vemos es de la colección del MoMA de Nueva York y son de Le Corbusier y son sumamente importantes porque él hablaba de la arquitectura, pero la arquitectura, cómo integrar la obra, pero cómo la obra podría cambiarse de ser verano o invierno, o cómo podría adecuarse a nosotros como seres humanos. Y entonces se le pusieron nómadas porque la obra era nómada durante todo el año, durante la casa, durante el espacio. Es importante. Tenemos esta obra de Joan Miró. Es una obra espectacular de la colección de mobiliario nacional francés, que voy a tomar bastantes porque realmente los franceses y los ingleses se han dedicado a hacer una gran colección nacional pública de lo que entendemos como tapices o arte textil. Nos van a ser dos grandes referentes muy importantes. Este tapiz, que es espectacular,
de 1971 a 1977, lo manufacturó la fábrica de Gobelinos y es también de la colección de mobiliario nacional francés, que es de Picasso. Es una obra muy muy buena. Picasso hace bastantes tapices, tanto la fábrica de Gobelinos como la Real Fábrica de Tapices de España le genera tapices, pero creo que en esta época, en los 70 y en los 80, los que le genera la fábrica de Gobelinos van a ser de una calidad extraordinaria. Vamos a tener esta pieza también de la colección de mobiliario nacional francés de Victor Vasarely del año 1977. Y acá ya vamos viendo justamente en los años 70 donde esa idea del tapiz evoluciona. Ya las personas no solo querían un tapiz o algo para cubrirnos del frío, porque la arquitectura va evolucionando, las sociedades van evolucionando y se empiezan a generar estas obras maravillosas de Magdalena Abakanowicz. Tenemos acá esas piezas que las va a crear de 1976 a 1978, va a ser muy escultórica, vamos a encontrar algunos paralelismos con lo que es la obra de Louis Bourgeois, algunas esculturas y ciertas otras escultoras y escultores que generan escultura textil de pequeño formato. Entonces va a ser súper importante. Y después acá vemos estas piezas que son maravillosas. Estas están en la colección del Guggenheim y van a ser esas mismas piezas pero llevadas a formatos gigantes. Son piezas de 12 metros, 13 metros, 15 metros y esta tiene que ver con el cuerpo. Esa justamente nos habla de la parte de la genitalidad femenina, parte de pulmones, partes en las que ella había tenido dolencia, cómo había sido la dolencia con la parte exterior y realmente es algo interesante. Si vemos a la persona, justamente nos cambia el panorama de poder ver eso. Acá una de las referentes de Graciela, Joana Vasconcelos Más, ¿verdad? Que es extraordinaria también y nos habla sobre esos espacios habitables, ¿verdad? Que va a ser muy interesante de cómo ella hace muchísimas actividades en torno a estas grandes instalaciones textiles que van a ser importantísimos. Esta es en The Met Gallery y es de la colección de Art Collection. Tenemos a Chiharu Shiota, que es extraordinaria, creo que es maravilloso, ¿verdad? Es la llave en la mano, que fue con lo que se presentó en la 56 Bienal de Venecia y en el pabellón japonés en el año 2015. Era una pieza extraordinaria, vos caminabas y eran llaves y barcos y vos esos espacios de soledad, pero también esos espacios de reconfortarte vos mismo como persona, como individuo. Es realmente extraordinario el trabajo de Chiharu. Tenemos a Natsu, que también otro de los grandes referentes de Graciela y del arte textil internacional, que va a ser súper importante. Esta pieza, él es de origen africano y él empieza a trabajar cómo trabajan los textiles tradicionales africanos, pero cómo puedo integrar otros materiales. Justamente acá vemos, lo que vemos de color son latas que él empieza a encontrar en las calles. Y empieza a trabajarlas, a meterlas con textiles, y empieza a generar este tipo de piezas que nos recuerdan un poco tal vez a esas piezas de arte plumario o ese tipo de objetos muy interesantes. Esta es del 2007 y estaba en el Museo de Brooklyn y es importante. Ahora justamente vamos a hacer como una pequeña referencia a artistas costarricenses antes de entrar a ver la obra de Graciela. Esta es una de mis artistas favoritas, muy desconocidas, increíblemente desconocidas, como muchas de las mujeres artistas de finales del siglo XIX y principios del XX en Costa Rica, que va a ser Flori León. Flori León va a trabajar lo que es el óleo y el bordado, pero en aquella época se consideraba un arte plenamente mujeril, algo que hacían solamente las mujeres para entretenerse, que no tenía ningún tipo de valor. Y entonces justamente cuando vemos algunas obras cuando vemos todo esto es bordado, esto no, esto es pintura, pero todo esto lo vemos bordado. Y vamos a ver grandes influencias, digamos, como estas flores, que va a tener muchas influencias de peonias o crisantemos, como a los mantoles de Manila o al arte oriental que estudiaba o se referenciaba, pero también justamente eso le interesaba, pero hacía esta figura, ¿verdad? Como una Magdalena, haciendo una referencia, y es muy interesante. Además, cabe mencionar que Flori León era una persona sexualmente diversa
y como lesbiana fue increíblemente marginada en su época, muy marginada en su época, y entonces generar, imagínate, una lesbiana que era muy femenina en el concepto de la época de bordar y dedicarse a las artes, porque era lo que mucha de la sociedad pensaba de una mujer, pero no le gustaba un hombre y abiertamente lo podía expresar. Entonces generaba un conflicto, ¿verdad?, social. Entonces es muy interesante el trabajo de Flori. Esta pieza no tiene fecha, se cree que es de 1950. De casualidad, ¿sabes la dimensión? ¿Qué fue? Dimensión de sábanas. Te lo puedo pasar, en la casa la tengo. Es de una colección privada, sí. Es interesante, es una pieza muy interesante, y además cuando yo veo piezas de Flori León me encanta como fragmentarla mentalmente, no sé, pero siento que son unas obras abstractas muy curiosas, esos bordados que hace y que mezcla con óleo y todo. Muchas de sus obras realmente eran encargos de otras personas o de amigas muy queridas que le quisieron, y así ella se mantuvo a ella sola porque durante muchísimo tiempo. Es muy interesante. Esta es de las pocas piezas. Obviamente que Flori León no tiene representación en ninguna colección pública de este país, y lo más posible es que pasen décadas para que lo tenga, pero está relativamente presente en el coleccionismo privado. Después quiero hacer una mención importante de Jean-Pierre Guillermet, que es muy interesante. Es muy interesante porque es suizo, claramente es suizo, ¿verdad? El que no lo logra ubicar es el esposo de Lola Fernández, es Jean-Pierre Guillermet de Fernández. Y es muy interesante el trabajo de Jean-Pierre, porque Jean-Pierre realmente, aparte de ser un gran artista, porque Jean-Pierre era un increíble artista, era un gran diplomático, una persona muy extraordinaria en eso, introdujo el tema del tapiz europeo, como entendemos tapiz, o como se entendía en Europa, porque realmente aquí en Costa Rica no había una escuela como tal de producción de tapiz, ¿verdad? Y realmente Jean-Pierre lo crea. Esta pieza que es interesante, aquí podemos ver la firma, GPG, está Le Marché, está en los fondos de arte contemporáneo de la Villa de Ginebra, es de 1986, y Ginebra lo compró en 1987. Les pareció increíblemente tropical. Fue lo que, y es muy curioso, pero los pocos tapices de él que están en colecciones privadas en Centroamérica o en Costa Rica, era lo que él creaba en Europa, y lo que él producía en Costa Rica era lo que se llegaba al mercado europeo. Era como un intercambio, claro, porque para el coleccionismo nos interesaba más la visión europea, y para los europeos les interesaba más la visión tropical. Entonces es realmente un dato curioso. Les quise mostrar esto. Me parece muchísimo más interesante lo que llegó a Europa que quizás lo que él llegó a traer acá, ¿verdad? Con un tema de representatividad. Y este es otro de él, que lo tiene actualmente uno de los descendientes, una pieza muy interesante también. Son realmente de gran formato, y el único lugar público, por llamarlo de no es público, pero con acceso al público en ciertos momentos, de un tapiz de él, porque no está dentro del coleccionismo, es el Costa Rica Country Club, que tiene un tapiz de él, que son los recolectores de café, en el segundo piso. Tenemos a Lola Fernández Caballero, que realmente gracias a ese intercambio le empieza a generar tapices. Realmente la única que produce tapices como tal, o alfombras como tal, es la nieta de ellos dos, es Carolina Guillermet actualmente. Después de eso no hay ningún artista que haya seguido creando este tipo de piezas. Tenemos a Herbert Bolaños Rivera, que es realmente un gran referente de la acuarela y del arte textil. Es otro de los referentes de Graciela. Creo que de los dos, tanto por acuarela como por arte textil, es muy delicado el trabajo de Herbert, es sumamente delicado. Toda esa inspiración, toda esa influencia japonesa, mientras que él estuvo, creo que es realmente muy notable en la obra. Y esta obra Enmarañados es muy interesante porque él va generando con papeles, con diferentes tipos de fibras, y después las pinta y genera este tipo de obras muy bellas. Tenemos esta obra de Paulino Ortiz Stratman, es una obra sin título del año 2013, que es hecha con cabuya, con fibra de cabuya.
son piezas grandotas, donde generan formas, algunas son completamente orgánicas, algunas sí son referentes a ciertas cositas. Tenemos a Alexandra Sequeira. Esta es una pieza de este año que tiene diferentes tipos de textiles donde se van combinando y se van generando una unión de fibras. Catherine Eison Boucher, esta es una pieza del 2022. A ella le gusta trabajar con ciertos aspectos un poco más sintéticos por el mismo concepto de ella. Tenemos a Emma Segura Calderón, que es realmente como unas esculturas blandas, no tanto tal vez bidimensional, sino tridimensional. Es curioso, ganó Premio Nacional el año 2021. Es curioso este tipo de piezas, realmente muy interesantes. Ha logrado posicionarse muy bien dentro del coleccionismo joven, dentro del coleccionismo privado joven y dentro del mercado internacional. Muy interesante. Realmente el coleccionismo oficial o de museos no le ha dado tal vez una cierta importancia, pero va a ser un referente dentro de unos años bastante interesante. Y acá vamos a hablar del artista aquí presente, que nos va a ahondar de su obra, y quizás después de estarlo hablando y comentando ese momento muy importante de la exposición, pero deberías de hablarnos un poquito antes de tu formación, quizás, que fue llegar a un artista textil en 1994, donde nadie sabía qué era el arte textil, y cómo es esa vivencia. Gracias, Gary. Ay, perdón. Gracias, Gary, por esta maravillosa introducción. Gracias a Natalia y a todos en la universidad, ¿sí? Por todo esto. Sí, yo me gradué en la Universidad de Kansas de diseño textil. Cuando regresé en diciembre del 93 fue como complicado, porque uno llegar de 23 años y decir estoy diseño textil, en ese momento, en el 93, era como ¿qué? ¿Diseño qué? ¿Perdón? ¿Hoy también? Sí, todavía voy. Todavía hoy, sí, pero en ese momento era peor. No, bueno, puede ser que hoy también sea feo, pero en ese momento a mí me causó. Estos textiles que están en esa exposición fue la única exposición que hice recién graduada, de hice en el Centro Cultural, en la Galería Sofía Wanamaker. Son los textiles que hice durante la universidad. Sí, y lo que hice, se hizo ahí un montaje bastante interesante. Son telas que teñí, no eran tintes naturales, ¿verdad? Imprimí, desteñí, hice batik, tenían como una mezcla de varias cosas. Estos eran unas como tipo pañuelos que fueron mi proyecto de graduación, y entonces lo que yo hice fue usar motivos de Costa Rica, que estaban en Kansas, ¿verdad? Obviamente el motivo de Costa Rica era muy importante. Peces, pájaros, que los imprimía en seda y decoloraba, como las del lado derecho. O sea, las tenía y las decoloraba, desarmaba y volvía a coser. Y entonces hacía unas bufandas. Estas otras piezas, exacto, esta tiene, fue teñida, tiene una parte en batik, después en serigrafía, tiene pigmentos, también todos de textiles. Y la derecha fue una experimentación que hice que tristemente ni siquiera sé dónde están esas piezas. Eran unas bufandas que las hice con gasa, muy interesante, que revisando con Gary nos llamó la atención y yo me quedé fría porque ni siquiera sé dónde las puse, ni siquiera sé dónde están, no sé qué se hicieron, pero eran muy bonitas porque eran muy frágiles, tenían mucha costura. Esa fue la etapa de la universidad, cuando yo regresé a Costa Rica. Me costó un toquecito, entonces ahí decidí, bueno, en lo que uno se casa, tiene hijos, ¿verdad? Retomé la pintura y tuve un referente muy fuerte con Cristina Fournier Beche,
que es una tía mía, que ya descansa, pero bueno, durante todos esos años de embarazos, porque fueron muchos años, sí me dediqué mucho con Tía Cristina a pintar, y me encantaba la acuarela, yo pintaba en acrílico y como tratando de hacer acuarela, y bueno, ahí hacía, porque estaba como en ese momento que nunca quería despegarme del arte, pero por otro lado no quería volver, o sea, el textil estaba como baneado, jamás iba a tomar textiles, entonces tenía que tomar pintura. Entonces, ahí están mis trabajos. Hasta que llegó a la exposición del Calderón Guardia, que esto fue como una mezcla de diferentes, definitivamente de una etapa de experimentación muy fuerte que tuve. Uno llegaba al museo y era el 2020, estábamos en pleno COVID, y sí, o sea, ya yo tenía muchas preguntas, o sea, siempre me interesé por la reutilización de materiales, y estaba esta pieza que se llama Caballito de Mar, que está en la colección del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, que es la Galería Nacional, el Museo de los Niños, que es lo que en ese momento me apasionaba, recoger y recoger y recoger basura y limpiarle, lavarle, darle una nueva propuesta. En este caso es Caballito de Mar porque es un caballito de mar a escala que está sumergido en esa pieza. Esta otra pieza estaba en esa exposición. Y bueno, ahí pueden observar en el puro fondo que hay un lienzo, sí, era una mezcla de técnicas, porque estaba yo en ese proceso de que no sabía hacia dónde iba, la verdad. Pero esta instalación, que es bastante interesante, eran los pilares de viejas edificaciones de San José o del país, que fueran demolidas, porque es más fácil, ¿verdad? Sabemos quitar un pilar de madera tallado y poner un perling, una ventana, ¿verdad? Entonces era como el renacer, les hacía como todo eso que tiene alrededor, son estos residuos que yo encontraba, los intervenía, los pintaba, le comencé a meter mezclilla, ahí empecé a trabajar con la mezclilla, porque era todo, yo comencé a trabajar con todo lo que se me cruzaba, o sea, era una exploración continua. Y también ahí sucedió que estaban estas piezas que también las bordé, ahí empecé también con el bordado. Este se llama Sueños Rotos, es una pieza que me causa como cierto dolor porque era un vestido de una muñeca de mi hija. Yo estaba en ese momento recién separada, fue un momento complicado para mi hija, y entonces era el 2020, yo tenía que estar con ella 24/7 porque estaba en una crisis muy fuerte. Entonces yo pasaba todo el día literalmente bordando, o sea, agarraba estas cositas que me encontraba, como era COVID, uno no podía salir, ¿verdad? Porque nos veíamos como si nos íbamos a morir todos en ese momento, y entonces yo pasaba con ella a la par bordando. Entonces, por eso se llaman Sueños Rotos, porque eran sus sueños rotos, ¿verdad? Entonces, por eso me causa un poquito de dolor. Ahí conocí a Gary, nos comenzamos a conocer y para mí fue muy importante, o sea, hicimos química desde el primer momento, si no me equivoco, y empecé yo, ¿verdad? Como sintiendo que necesitaba otra guía, ¿verdad? Y en ese caso yo sentí que era la persona adecuada y bueno, empezamos una aventura. Completamente. Entonces Gary me comenzó como a enfocar más y él, donde revisó mi biografía, mi currículum, ¿verdad? Me dijo, aquí dice que estudiaste diseño textil. Le dije, sí. Me dice, ok, yo quiero empezar a ver eso. Y ahí empezamos. Entonces, esa soy yo en el taller. Me interesa mucho trabajar, como siempre, pues siempre tengo la idea de material residual, y en este caso es mezclilla, y son piezas que trabajo con hilos y
pedazos de mezclilla por todo el contexto que tiene la mezclilla en el ambiente. Ok. Para la producción de un pantalón de mezclilla se necesita aproximadamente lo que un ser humano consume de agua en 7 años. Y se sabe, bueno, se usa índigo, pero los desechos del índigo se van a las aguas y no están tratados adecuadamente. Y a pesar que es un tinte natural, que es el color azul que tiene la mezclilla, es altamente contaminante. De hecho, para su producción se necesita que las personas usen guantes y bozales, que se sabe que en países donde hay una producción masiva, como es India, como es China, y no tenemos que irnos tan largo, en Honduras hay mucha maquila que la mano de obra, generalmente estos jeans tan económicos que encontramos, ¿verdad? Hay un costo, generalmente es en la mano de obra del ser humano. Entonces, como es un material que todos usamos todos los días, ¿verdad? Nos encanta el jeans, pero soy consciente de la huella ecológica que trae y el alto precio que estamos pagando, ¿verdad? Ahí viene la exposición de Hilando Tramas, que fue en el Teatro Nacional el año pasado, que fue ya mi primer muestra totalmente textil, y todas las piezas son hilos de mezclilla, porque exactamente como Shota, artista japonés, me encanta las hebras. O sea, para mí eso es mágico, ver esas hebras. Bueno, y además él hace estas instalaciones impresionantes, ¿verdad? Entonces sí, es el desarmar un textil que tiene uso jeans de segunda mano, desarmarlo, y eso es como mi reto, crear una pieza, crear una obra, crear una nueva vida, darle nueva vida a un material que está en abandono. Eso también fue en el Teatro Nacional. Aquí son desde hebras tejidas, ¿verdad? Entrelazadas, hasta nuditos, ¿verdad? De las mismas hebras o de pedacitos de jeans, como se ve en la pieza del centro, ¿verdad? Perdón. Yo creo que quizás sea interesante mencionar de que a pesar de que Grace estudió arte textil, ¿verdad? Pero al no ser un material tradicional de trabajar, ¿verdad? Porque Grace en seda, en lino, en algodón, te puede hacer maravillas, pero ¿cómo trabajar con un material que no es tradicional de trabajar? Entonces justamente ver esa investigación como artista, de empezar a crear, cómo puedo hacer de algo que realmente en el contexto puede ser violento o maltrata el ambiente, cómo puedo hacerlo hecho, cómo puedo convertirlo en poesía a través de una obra. Entonces justamente creo que esos fueron planteamientos, ¿verdad?, de hacer estas obras desde piezas quizás un poco más gruesas a piezas increíblemente delicadas, sutiles, unas cosas extraordinarias, donde es decir, se va a quedar sin pestañas de estar sacando un hilo y un hilo y un hilo de un pedazo de jeans que se encontraba, de un jeans viejo que ya no iba a usar, de todo ese tipo de cosas, porque también esa conciencia ecológica, ¿verdad? No es únicamente ir a comprar miles de jeans, sino de eso, de darle una segunda vida, una segunda oportunidad a algo y cómo experimentarlo y llevarlo a muchísimo más largo, más lejos, ¿verdad? Que creo que es la importancia de cada artista. Quizás ya ahora creemos que en el siglo XXI todo está inventado, pero cómo poder experimentar un material, una forma o eso que es sumamente importante, y cómo cada artista puede seguir innovando, llegando más lejos. No, es así, y definitivamente si vemos en las piezas del lado, digamos la de izquierda, en esta pieza, exacto, son hilos de mezclilla, pero haciendo grupitos de hilos, y entonces ahí se crea el textil, ¿verdad? Aquí lo que me interesaba también era la degradación de colores. Pero digamos, por ejemplo, aquí
En este me interesaba más jugar con el telar, no solamente el textil per se, sino que el telar quedó incluido como parte de la obra. Aquí los textiles están montados, aquí el telar quedó incorporado. Eso son retos que uno se pone, ¿verdad?, como artista, son diferentes retos. Y ahora estoy en la Universidad de Costa Rica, que para mí ha sido un honor maravilloso, porque la verdad que yo estuve 1 año y medio en la Universidad de Costa Rica, solo 6 meses en Bellas Artes, en pintura, y gracias al programa de la Universidad de Costa Rica me fui a estudiar a Kansas. O sea, aquí yo no estudié diseño textil aquí, pero gracias a la universidad lo pude hacer. Entonces, que me abrieran este espacio, y además en rectoría, para mí ha sido una cuestión alucinante, porque es de volver uno a esos orígenes, ¿verdad? O sea, exactamente, ha sido transportarme otra vez a 1993, a 1990, cuando me fui, o al 89, cuando me fui aquí a la UCR, ¿verdad? Entonces, volver aquí es como, sí, volver a la casa, ¿verdad? Y, no sé, estos son, no sé me sabe qué decir. No, es muy interesante, porque yo cuando cubro una exposición, a mí me gusta hacer un acompañamiento curatorial. Creo que se puede diferenciar entre el curador europeo o el curador latinoamericano. Es que usualmente el curador latinoamericano va a llegar a colgar obras a una sala, mientras que el curador europeo va a tener una tendencia de casarse con ciertos artistas o acompañarlos durante todo un periodo para poder generar una exposición principalmente. Para mí, llegar a colgar obras en una sala carece de sentido, a menos de que la persona esté muerta y ya no podamos hacer ese tipo de acompañamiento y haya que hacer una investigación profunda. Entonces creo que todo este tiempo con Graciela, de poder experimentar, y como quizás uno no sea la persona más cuerda, entonces de irme a meter al estudio y verla sacando hilos, y yo, pero ¿cómo sacas eso? Y explicarme, ok, eso tiene sentido, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿A dónde quieres profundizar? Y ese tipo de situaciones fue muy interesante poder ver cómo quizás los primeros textiles eran textiles más rudimentarios, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a algunos muchísimo más delicados. Justamente en esta experimentación y sabiendo que hay futuros artistas acá, justamente realmente el textil per se no era la gran importancia, sino cómo el color podía afectar al textil. Entonces, cómo a través del uso del color de diferentes partes de un mismo jeans, aunque no lo creamos, porque vemos el jeans todo azul, pero el mismo jeans tiene diferentes hilos de colores, cómo nos podía generar hacer ese tipo de luz, ¿verdad? Donde quizás la obra es interesante, pero realmente no se estaba buscando hacer un textil, sino trabajar el uso del color, de la investigación de esas obras. En este caso, sí, como dijo Gary en las anteriores, yo hacía las agrupaciones de hilos. En estas son más frágiles, porque aquí son textiles solo del hilo, y el textil está armado de hilos, ¿verdad? En la primera pieza, en esta, un poquitito de una manera más caótica, ¿verdad? Porque me interesaba también eso, o sea, porque el textil, ¿verdad? Si nos vamos a crear textiles, pues sí, es pasar, ¿verdad?, por debajo y ya. Pero también me interesaba qué pasa si no lo hago así. O sea, entonces comienzan a surgir estas otras propuestas, ¿verdad? O que también, o sea, en este caso, estas piezas lo que hice fue en la hora de la construcción, llevarlas a la máxima tensión y después soltarlo, que eso es lo que pasa cuando uno hace un textil en flat, ¿perdón? Ahí es que me remite como a lo que uno sacan los peces. Una malla. Sí, como entonces, sacan así. como una red. Entonces, como vuelvo y conecto lo que usted estaba mencionando, todo el caballito del mar y la contaminación y todo. Mira, interesante. Sí, realmente. Que todos los desechos van al mar. Sí.
Está interesante. Gracias. No, que no sé si tenías en mente tal vez. No, en mente realmente lo que estaban pensando era como tal vez un poco formas como más humanas, como el pubis, ¿verdad? Formas más humanas, como estas, ¿verdad? Pero ese es el arte, realmente lo que sentamos, ¿verdad? Sí, justamente creo que es importante ver cómo también se trata el tema. La obra de Graciela es increíblemente delicada, aunque quizás muchas personas superficialmente no lo logran visualizar, pero es delicada. Le gusta hacer miniaturas, cosas pequeñas. Cuando vos decís, esto es súper complicado y es súper delicado, Graciela es increíblemente ideal para ese tipo de trabajos. Algo minucioso, algo realmente muy, muy increíble, pero creo que tiene que ver con todo ese contexto de la idea de crear desde la mano, de crear. Para mí la mujer es un ser creador en todas las cosas. Creo que las mujeres siempre tienen una ventaja superior a los hombres en un montón de cosas, ¿verdad? Y creo que ese tipo de detalles realmente es extraordinario y siempre tiene como una referencia a la feminidad o a la mujer en la obra, aunque no siempre se logre visualizar a primera vista. Y sí, en estas otras dos piezas también estoy experimentando con el telar y la confección del tejido, ¿verdad? Que pasan a ser parte de la misma pieza. Pero aquí estamos, Gary y yo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, primero bueno, vamos a ver el segmento de preguntas. Si gustan, yo les puedo acercar el micrófono, o si prefieren, pueden hacerlo así. Creo que nos escuchamos bien, pero si alguien requiere micrófono, por favor me avisa y con mucho gusto le facilito el micrófono. Vicente está de primero hace rato levantando la mano. Adelante. Sí, ok. Claro, sí. Bueno, felicitarles, de verdad, porque bueno, yo que estaba un poquito cercano, digamos, a este proyecto, sobre toda esta parte de Lando Trama 2, ¿verdad? Reconozco el esfuerzo que han hecho ambas partes, digamos, la parte curatorial y, bueno, Graciela, ¿verdad? Todo este acompañamiento que decía Gary, ¿verdad? Y reconozco también lo que decía Gary de esa meticulosidad, ¿verdad?, que tiene Graciela, y esta atención, ¿verdad?, al detalle en todas las obras, ¿verdad? Porque no puedo decir que en una más que otra, ¿verdad? Es como generalizado, ¿verdad?, esa atención que le da. Yo tenía dos preguntas, es como de la ampliación ahí de lo que han estado hablando, una para Gary y otra para Graciela. Tal vez empiezo con la de Gary y después paso la de Graciela. Cuando fui a ver Hilando Tramas 1, que me atendió muy amable Graciela, vamos a ver, había algo que me llamó particularmente la atención. Y ahora que usted hace como todo este recorrido, ¿verdad?, muy bueno de la historia del arte y la historia del arte textil, me llama la atención que la mayoría de trabajos están como más, digamos, el textil expuesto como textil, ¿verdad?, como no sé, bajo ese formato, ¿verdad?, como suelto, ¿verdad? Y yo le decía ese día que hicimos esa visita en el Teatro Nacional, yo le decía a Graciela que lo que me llamaba particularmente la atención de esta forma, digamos, de que ella presenta
es que está contenida por el marco. Es como que si yo creo que va relacionado, pero me gustaría que usted lo ampliara, va relacionado a esta parte poética, me parece a mí, pero bueno, me gustaría como escuchar cómo ve usted, cómo percibe usted esta forma de presentarlo. Bueno, a mí me parece muy interesante esa pregunta, porque justamente para mí, principalmente, de cómo se exhibe la obra es algo más de curaduría o museografía. Para mí el artista tiene que crear, y después nosotros nos tenemos que quebrar la cabeza de cómo vamos a hacer que eso se vea perfecto y maravilloso y que guste muchísimo. Justamente el exponer en el Teatro Nacional, que era algo que nos hacía ilusión, yo le tengo gran cariño al Teatro Nacional, pero cómo íbamos a exhibir algo, es la primera, que cabe mencionar que es la primera vez que se exhibía arte textil en el Teatro Nacional, y de una mujer. Y entonces, ¿cómo íbamos a lograr hacer que eso se viera excelente? Entonces yo me puse a ver y dije, bueno, el teatro es muy parejo, es simétrico, es ordenado. Entonces yo me quedé pensando y dije, mira, vamos a hacer entonces que todo sea doble, porque usualmente las exhibiciones en el teatro es una obra por pared y párela de contar. Y yo no, el teatro es abarrotado, es neoclásico, pero tiene guiños barrocos en ciertos momentos y tiene ciertas cosas. Entonces yo dije, mira, llenémoslo de obra, llenémoslo de por sí, ¿cuándo es suficiente? A veces, ¿verdad? Y justamente un espacio así. Pero ¿cómo hacíamos que el textil se viera de una presentación adecuada dentro de un espacio tan formal, ¿verdad? O especialmente dentro del ideario costarricense tan superior como el Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces, tuvimos una lluvia de ideas y fue realmente, y le dije, no, trabajémoslo como hubiéramos trabajado una obra, no sé, pictórica, o una obra de otro formato. Y hicimos la primera experimentación y creo que desde la primera caja que hicimos nos encantó. Y dijimos, yo creo que todo va así. Y logró salir bastante bien. Posterior a eso, yo creo que hay que diferenciar, ¿verdad? Yo soy un gran amante de la artesanía, pero creo que el arte siempre tiene un nivel de pureza o delicadeza que tiene que trabajarse más. Y justamente fue con lo que terminamos poniendo las placas en las piezas. Si chequen, todas las piezas tienen placas. Y entonces fue justamente esta la diferencia de que vean que es un artista, que no es una obra anónima, como quizás muchos de los otros tapices de gente no famosa o que se creó, o lo que pasa con muchas comunidades nativas de ciertos lugares donde las obras son anónimas o se pierden. No, esto es una obra, tiene un autor, tiene una autora en este caso, tiene un año y se tiene que trabajar y con el mismo respeto que trabajaría cualquier obra, porque a mí justamente mi especialidad es manejar colecciones privadas y con lo mismo que cuidado con el que manejo, no sé, un durero de 500 años, es con el mismo cuidado que voy a trabajar un arte textil de Graciela que hizo ayer, porque para mí todo tiene un mismo nivel de importancia histórica. Entonces justamente fue cambiar un poquito esa idea de que el arte textil es únicamente utilitario, de que no tiene una importancia, de que es algo solo creado por mujeres y por un fin utilitario de entretenerse. Entonces justamente por ahí está la parte de cómo se mostró. Y disculpar, y justamente con Tramas 2 hicimos una extensión porque Graciela quería hablar un poquito más. Yo creo que tengo todavía un poquito más que hablar de eso. Y yo, démosle, hablar un poquito más de eso. Entonces trabajamos como la misma línea de hilando tramas. En esto sí tengo que decir que la guía para mí con Gary ha sido muy importante porque exactamente parte del trabajo curatorial que él ha tenido conmigo es, digamos, de las primeras preguntas, la preservación del textil. ¿Cómo se va a preservar? Entonces, o sea, que se monte de una manera que esté protegido, ¿verdad? No solamente, o sea, no menosprecio ningún otro montaje, pero muchas veces de la manera que se montan
se van a ensuciar, se van a maltratar y no se preservan, ¿verdad? Y a la hora del coleccionismo la preservación es importante. Y otra cosa que Gary fue así como muy asertivo es, digamos, una de las cosas que me enseñó fue, así como yo puedo ser minuciosa en el montaje, también de fijarme cuando voy a una exposición, ver los montajes de otras exposiciones. Y eso ha sido importantísimo, porque en las dos exposiciones estas están algunas piezas montadas con alfileres, que son cosas que uno no lo inventó, ¿verdad? Pero le agregan delicadeza a la pieza, ya que el alfiler es parte de la tradición textil. Gracias. Perfecto. La otra pregunta que tenía era directamente para Graciela, y en relación a, creo que lo hablamos un poquito cuando estábamos viendo el montaje. Vamos a ver, ¿cómo ve usted el exponer, digamos, en la UCR y el potencial didáctico de esta exposición y este espacio, ¿verdad?, educativo? Para mí, o sea, de verdad ha sido volver a la casa. O sea, uno siempre como que vuelve a sus orígenes. O sea, yo empecé aquí. O sea, estuve aquí, de hecho yo empecé fuera, entré en la escuela de economía porque no me aceptaron Bellas Artes, pero volviendo otra vez a Bellas Artes, ¿no? Porque uno siempre vuelve. Y el hecho que la Universidad de Costa Rica me haya dado esa oportunidad, porque fue una oportunidad de poder estudiar afuera, es lo mejor que me pudo haber pasado, a pesar que uno pasa por etapas, pero haber vuelto, estar en rectoría, ser valorizada, o sea, ver ese reconocimiento, eso no tiene valor. O sea, no sé si te respondí todo. Sí, muchas gracias. No, nada más para ya no acaparar tanto el micrófono. Quiero invitarles para que vayan a ver la exposición, porque yo sé que, bueno, aquí vemos algunas de las piezas, pero es que tienen que ir realmente a ver la exposición, y entonces invitarles a las personas que están aquí en este auditorio y a las personas que me parece que están escuchando por redes, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias a Vicente y continuamos con la segunda pregunta. No necesito micrófono, yo voy a tener micrófono. Mi pregunta es un poco más dirigida a la producción en sí, porque, como bien lo decía Gary, son obras que hasta se pueden percibir pictóricas, ¿verdad? Por el uso o la combinación o la ubicación de cada una de las fibras y el color y toda la cosa. Ya me habías contado un poco cuál era el proceso, pero me encantaría conocer un poco sobre, ¿hay un prediseño de lo que vos vas a ver al final? ¿O las mismas fibras te van diciendo qué es lo que vas a hacer? ¿O el largo de las fibras? Porque digamos que yo en este momento lo que me imagino es agarrar un jeans, cortarlo, tratar de tener la cantidad de fibras más largas de todas y después ir jugando con él, es lo que me imagino. Y a la par de esa pregunta también es, ¿cuánto tardas? ¿Cuánto tarda cada una de las obras? ¿Hacer una por una? ¿Hacerse en producción? ¿Cómo es el juego de producción de esto? Que me parece a nivel fascinante, loco, hasta un poquitito estresante. Yo sé que vos sos una mujer muy ordenada. La primera vez que fuiste a mi taller me lo ordenaste en 20 minutos. Pero es entrar en el caos, ves una luz en el final del camino, o el mismo caos te va llevando a la finalización o al resultado final de la obra. Realmente, así como que yo tengo planeamiento, así que yo diga, voy a empezar este boceto y lo voy a terminar así, no, eso es mentira. O sea, la verdad es que generalmente yo no calculo para ninguna pieza menos de 3 semanas,
porque eso es lo que voy a tardar más o menos, a pesar que yo pueda montar una pieza en una tarde, ahora o en 2 días, pero para poderla montar en 2 días tuve que seleccionar los jeans, tuve que desarmarlos, algunos se rompen, otros no se rompen, algunas piezas salen cortitas, algunas salen largas, por eso hay unos que llevan también nuditos, porque trato de llevar al máximo el aprovechamiento del material. Entonces, puedo tener una idea, entonces sí hay como están sectorizadas porque estoy trabajando con una idea. Quiero trabajar el telar, no quiero soltar el telar, quiero que el telar sea parte de la obra, entonces comienzo a jugar con el telar. Hay un par de piezas que no están aquí enseñadas para que vayan a la expo. Pero es parte de exactamente, o sea, ¿qué pasa si llevo el telar un poquitito más allá? ¿Verdad? Entonces, pero nunca sé qué va a pasar. Nunca sé, no lo puedo predecir porque se me rompen los hilos. Hay veces que le enseño a Gary y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces uno se queda como, no sé, o sea, ¿verdad? Es parte de todo el proceso. Te puedo tener una idea inicial, pero también dejo que las mismas fibras me vayan hablando y lo que vaya saliendo, y que ya cuando uno comienza a ver un resultado, pues quede ya, ¿verdad? Que funcione, ¿verdad? Que no sea una cosa caótica. Quizás yo creo que hay algo extraordinario en eso. Yo creo que yo soy muy estructurado, quizás. Y entonces cuando vemos, yo en óleo usted ve y usted sabe qué está haciendo, como un acrílico, como una escultura, aunque tal vez la madera te pueda reaccionar o ese cierto de cosas que puedan pasar en el camino. Pero el arte textil tiene una magia distinta, completamente, especialmente cuando trabajamos textil contemporáneo, ¿verdad? A diferencia de una técnica tradicional, pues tiene que ir fluyendo, ¿verdad? Y creo que es más lo que vaya fluyendo en la mayoría de casos. Es como agarrar ese concepto y llevarlo, pero creo que el material te habla por sí solo en la mayoría de los casos. No, es que se me ocurre a raíz de lo que estamos hablando, que si entonces, pero usted sí había visualizado que quería hacer, digamos, un corsé, entonces, y entonces por más que se le rompan los hilos y todo, pues ahí eventualmente usted ya lo tenía visualizado, entonces lo... Ese corsé no tanto. Para ser honesta, no, o sea, tal vez estaba pensando en esas piezas que son más orgánicas. Estaba en un momento como de mucho estrés. Entonces sí estaba trabajando los hilos, o sea, de llevarlos a una máxima tensión y de ver qué iba a pasar. O sea, no sabía que iba a salir un corsé, no sabía que iba a salir un bus. Cuando salió fue maravilloso, pero o sea, parte de, muchas veces yo canalizo mis emociones trabajando. Entonces ahí estaba en un momento de mucho estrés. Parte de todo fue llevar todo así, como estar trabajando así, desahogando. Sí, ¿verdad? Tratando de llevarlo a esa tensión y después dejar ver qué pasaba. Quizás yo creo que hay algo muy interesante con Graciela, es que fácilmente puede trabajar 9 horas seguidas. 9 horas seguidas. Y llega después de ese trance productivo, ¿verdad?, de obra, y se aparta y no tiene la menor idea de cómo, pero terminan saliendo genialidades como el corsé, por ejemplo. Entonces creo que es algo importante. Creo que cada artista tiene también su manera de producir obra, ¿verdad? Pero es muy interesante porque a veces ya 10 de la mañana ya estoy haciendo, 10 de la noche todavía sigo haciendo, 11 de la noche me separo. Yo creo que esto quedó muy bien. Y cuando vos decís, quedó realmente algo muy bien. Creo que también tiene que ver muchísimo con esa descarga, no sé, energética, tal vez de producir obra, y tal vez inconscientemente terminan saliendo este tipo de piezas. Perfecto. Nada más igual que yo, preguntar un poco sobre el proceso, y tomando en cuenta como esos periodos tan prolongados de
qué piensa durante esas 9 horas, como que solo el tiempo se le va y está haciendo, o está concentrada solo en experimentar y en si hago esto de esta manera y si hago esa otra cosa reacciona de otra manera, o más bien divaga y no sé, se pone a pensar en otras cosas. Estoy súper concentrada. Estoy así como, no se siente como en un trance, pero sí me encanta. No oigo música, en ese caso me gusta oír historia, me gusta mucho oír historia y me pierdo entre la historia y el tejido, eso es lo que hago. Es más, yo por eso he comenzado a trabajar piezas más pequeñas, porque me ha pasado que en mi casa mis hijos es ese reclamo, como que me desconecto de la casa. Entonces traigo el trabajo a la casa para que si me desconecto, o sea, me puedo desconectar estando en la casa. Estoy, mami, ¿qué tal cosa? Ok, ya voy. ¿Verdad? O sea, me puedo permitir eso, que si estoy en el taller, exacto, ahí me permito. Entonces yo voy al taller específicamente cuando tengo que estar enfocada en algo, pero me doy esos lapsos o permisos de esas flexibilidades de que también me las ingenio de cómo trabajar en la casa. ¿Verdad? Porque uno, al final de cuentas, en mi caso, yo que soy mamá, no logro desconectar tampoco ese chip, o sea, entonces hay que traer el trabajo a la casa. Quizás voy a atravesar algo que me parece importante como para todos los futuros artistas, ¿verdad? Yo creo que algo que a mí me encanta de Graciela es que es completamente disciplinada. Y si tenemos que entregar una muestra o tenemos que entregar alguna comisión o si se tiene que entregar algo, ella se organiza súper bien. Dice, no, mira, de 10 de la mañana voy a trabajar, o de 1 a 9 de la noche voy a trabajar estos siguientes 22 días para lograr esto. Yo creo que es súper importante saber de que usted como artista, su trabajo es ser artista. Y su trabajo no es, ay, mira, me disocié y ya me fui a almorzar y ya después alguien me invitó a tomar café. Y esa historia del artista que anda de vago, no. Los artistas exitosos, o sea, creo que quizás el caso, hablemos de Federico Herrero, por ejemplo, un gran éxito, ¿verdad?, de pintura, y Fede tiene hora de entrada, hora de salida. Y él es completamente organizado en todas sus cosas. Y yo creo que los grandes éxitos, para mí, en el caso, algunas suertes, ¿verdad?, pero principalmente los casos más exitosos son esos artistas que se comprometen con su trabajo y hacen realmente de producir arte de su trabajo formal completamente. Y es algo como extraordinario. Creo que Graciela en eso sí tiene, que a pesar de que puede tener muchas otras obligaciones, dice, no, mira, tenemos esta exposición, 2 meses antes empiezo a trabajar a tal hora, almuerzo, tengo 1 hora y media de almuerzo y después de esto hasta tal hora. Y entonces creo que es parte del compromiso. Yo creo que es lo que pasa muchísimo quizás con algunos artistas, no tiene nada que ver con la edad, pero que no se toman. Yo creo que lo primero como artista, usted tiene que respetar su trabajo en todo el sentido. Creo que ver esos detalles de conservación, de tiempo, de cuidar, de hacer lo mejor que yo pueda, porque todos sabemos que es dependiendo de cada etapa, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo con qué tanto respeta usted su producción artística y qué tan lejos quiere llegar usted. Y yo quiero agregar una cosa, que también esto me lo enseñó Gary. En un momento, cuando estuve especialmente en ese proceso investigativo en el Museo Calderón Guardia, ¿verdad?, en ese momento de mi vida, en mi cabeza existía solamente que uno tiene que hacer y producir arte. Y no, parte del trabajo es la investigación, escribir, o sea, ir enfocándose, o sea, también es generar registros, darme cuenta que no son, o sea, la obra per se va a ser el resultado, pero hay un proceso anterior a eso. Para poder llegar a eso, recoger los jeans, desarmar los jeans, catalogar los colores, catalogar por tamaños, para después decir, ah, bueno, voy a hacerla de este tamaño, ¿verdad? Pero entonces, darse ese permiso de que no tengo que producir 100 horas en un año. No, hay un proceso anterior a eso que suma a la pieza en sí.
¿Le respondí la pregunta? Gracias. Muchas gracias. Por allá tenemos una última pregunta. Micrófono. ¿Me oyen? Sí. Bueno, yo no soy artista, entonces no es como una pregunta técnica, sino uno se impresiona al no tener esa creatividad que ve, de verdad. Familia Llorona, esa creatividad de alguien que ha evolucionado, ver cómo Graciela, ¿verdad?, ha pasado por tanto proceso artístico, pintura, materiales, la parte en la que empezaste, ¿verdad?, en la parte de telas, todo lo que le metes, tal vez uno no valora o aprecia todo lo que hay, como decir, detrás cuando uno va y ve todo lo que has hecho. Ha sido lindísimo venir aquí a compartir y aprender todo lo que has hecho y felicitarte. No es pregunta, es admiración. Ay, gracias. Muchas gracias. Yo solo quería felicitarlos a los dos. Yo también he visto el proceso de Graciela por mucho tiempo y realmente creo que esa pareja ha logrado, o sea, ha sido maravilloso el proceso que los dos lograron hacer. O sea, no fue un esfuerzo de ambos y se nota miles. Yo solo sé que Gary sacó lo mejor de Graciela. Y de verdad se nota. Para mí fue una gran y muy agradable impresión cuando fui al teatro y vi esa muestra. Y wow, ahora sí, aquí hay un premio. Y de verdad se nota y un esfuerzo de los dos. Felicidades. Gracias, Maris. Muchas gracias. Yo creo que para cerrar, nosotros teníamos una idea que quizás iban a llegar más estudiantes, todo súper bien, pero bueno, realmente creo que la parte de algo que hablamos nosotros, realmente nos importa muchísimo la UCR, ¿verdad? Y le tenemos muchísimo aprecio para los estudiantes que estén. Ahí están las redes sociales. En realidad, si tienen alguna duda, alguna consulta de cualquier cosa, siempre estamos como súper anuentes, ¿verdad? Y nos parece importante poder generar ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Porque no es solo producir obras, sino también que la obra vaya creciendo en múltiples aspectos, que eso nos pareció súper importante. Y por último, dos cositas. Bueno, teníamos lo de la fundación, ahí están las redes sociales. Esos temas a mí en lo personal me importan muchísimo, me interesa muchísimo ver que están produciendo siempre los artistas nuevos. Entonces, si me ven por aquí, siempre ando husmeando estudiantes y hablándoles y de todo. Y después, que me parece importantísimo y a modo de cierre, esta es la invitación de Hilando Tramas 2, está en la Galería de la Rectoría, aquí, relativamente a muy pocos pasos de aquí. Ya está, ya se puede ver. Tenemos una inauguración oficial el 10 de mayo a las 3 de la tarde, el 10 de abril, perdón, sí, el 10 de abril a las 3 de la tarde, pero sí pueden ir a ver ya de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, vayan, véanse, dásenle la vueltita y los estamos esperando, y lo que necesiten siempre es un gusto. Y muchísimas gracias a la cátedra, porque siempre es extraordinaria estos espacios y esperamos que sigan produciéndose cada vez más. Gracias. Bueno, yo quería pedir un aplauso para los exponentes de hoy. Realmente, bueno, a modo de conclusión, como coordinadora de la cátedra, siempre es muy importante abrir estos espacios, y creo que hoy un punto crítico de reflexión ha sido el papel de las mujeres artistas, su desarrollo, su proceso, su compromiso y todo el proceso que viven para llegar a estos puntos. Entonces, de mi parte, felicitaciones a ambos por ese trabajo en equipo. Es fundamental que las mujeres artistas sigan trabajando de esta manera, pues un ejemplo a seguir, y agradecida enormemente con el público que siempre hace que el espacio de la cátedra siga vigente y que sigan existiendo estos espacios para apoyar futuros proyectos. Cordialmente invitados e invitadas, hoy arrancamos el 2024, pero todo este año tenemos programación, así que pueden ver nuestras diferentes actividades en las redes sociales o en la página de la Escuela de Artes Plásticas. Afuera tenemos un pequeño agasajo por si quieren comerse un refrigerio, entonces les invitamos a pasar y hacer
la tertulia tan tradicional que hay en la Cátedra Miguel Gil después del conversatorio. Muchas gracias. Gracias.